A continuación, Radio USEC presenta Palabras Peligrosas, un programa radial que instala la literatura como un arma de desarme, de remesón, de conocimiento y placer. He aquí el peligro de las palabras, con la conducción del escritor y narrador Jorge Calvo. Buenas tardes, queridos auditores que nos acompañan programa a programa en nuestro programa Palabras Peligrosas, un programa cultural y literario que resulta posible gracias al auspicio de Universidad SEC, de SECH, Sociedad de Escritores de Chile, escritores y escritoras, y de Signo Editorial. En esta oportunidad tenemos invitados a dos escritores muy especiales. Voy a presentarlos primero. El primero de ellos es don Bartolomé Leal. Es un escritor chileno de novela policial y negra. Ha ejercido la crítica de cine, la narrativa de ficción, relatos de viaje, libros de memoria, arte africano, arte precolombino, y ha sido columnista de periódicos, revistas y sitios web en Bolivia y Chile. También tenemos con nosotros a don Eduardo Contreras, que nace el año 1964 en Chillán y luego del golpe militar sale al exilio, regresa a Chile a fines del año 83. Él es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, con posgrado, máster y doctorado en España, profesor de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile desde el año 1996, participó en el taller literario de Polidélano y es miembro de la Corporación de Escritores Letras de Chile. Ha publicado también novelas y relatos de carácter policial o literatura negra. Yo les doy la más cálida bienvenida y el interés nuestro hoy día es poder conversar con ustedes sobre este libro, Martes Negro, un libro que hace muy pocos días atrás, en septiembre, a fines de septiembre, se presentó en público y reúne un conjunto de relatos, de cuentos de escritores chilenos actuales que tienen experticia en novela policial y negra, y es un relato que se enfoca un poco en lo ocurrido a propósito del golpe de Estado, y tiene que ver con la fecha que estamos conmemorando por estos días, los 50 años también. Todo eso se vincula. Bueno, muy bienvenido Bartolomé, bienvenido Eduardo. Es un gusto que podamos conversar sobre esto. Me gustaría comenzar consultando, así en términos generales, cualquiera de los dos me responde. ¿Cómo nace la idea de hacer este libro? ¿De cómo surge, digamos, un poco? Bueno, empiezo yo, si quieres, Jorge. Bueno, y gracias por la invitación. Mucho gusto estar con ustedes, ¿no? Viejos amigos y colegas, ¿no? En el género policial y negro. Bueno, yo tengo algunas notas acá. En realidad, esto nació básicamente de una iniciativa de un editor, ¿m? Espora Ediciones, ¿no? La editorial Espora, que ha estado trabajando el género policial y negro en los últimos años, ¿no? Y los cuales hemos publicado libros, tanto Eduardo como yo y otras colegas, ¿no? Fue una idea del editor que me propuso en algún momento: ¿por qué no hacemos un libro de cuentos negros, ¿no? De relatos negros, para los 50 años del golpe de Estado, digamos, ¿no? Lo cual, ¿por qué a mí, digamos? Porque yo en los últimos años, esta es la tercera compilación que hago. El primero se llamó 10 cuentos negros de autores chilenos, publicado en Bolivia. El segundo se llamó Santiago Canalla, una No, serie de cuentos que tienen que sí, ver con la lo ciudad de vimos. Santiago. Si el primero tenía 10 autores y el segundo 16. Y bueno, quedamos en hacer justamente un libro de cuentos, no digamos conmemorativo, pero que un recordatorio, digamos,
de los sucesos del 11 de septiembre del 73, ¿no? Y mm, el libro tiene 22 autores, lo cual significa de alguna manera un interés particular de muchos escritores por entrar en esta línea, ¿no? Y bueno, así como introducción para después seguir tal vez con Eduardo que me complemente, ¿no? Fue un desafío muy grande, ¿no? Un desafío porque un suceso como el 11 de septiembre del 73 es un suceso histórico, ¿no? Y que está, por cierto, ha tenido mucha prensa, un tema periodístico por 50 años, ¿no? Y además un tema de testimonio de personas que lo vivieron, etcétera. Entonces, ¿cómo nosotros nos metemos a hacer un libro de ficción, ¿no? mm. De cuentos, digamos, que tengan que ver con el tema y que el tema esté presente y se identifique, digamos, como tema y aparezca el libro en conjunto, que es una iniciativa de la editorial, digamos, como un libro que conmemora y toma una posición frente a esos sucesos. ¿Cómo hacer que eso se traslade a la ficción, que es lo que a nosotros nos interesa? Bueno, y salió este libro, digamos, que tiene ese doble interés, ¿no? Que por un lado toca el tema desde muy distintas perspectivas, 22 autores y autoras, digamos, y lo ve desde el punto de vista de la ficción, ¿no? Solo agregaría que los autores que estamos ahí, estos 10 primeros, con los 16 después, con los 22 después, ¿no? Hemos formado una especie de colectivo, de alguna manera, ¿no? De cofradía, ¿no? Sí, De panda, ¿no? Lo que como ustedes quieren llamarlo, ¿no? Y hemos estado continuamente, y estamos con otros proyectos, además, ¿no? De poder continuar, y creo que no nos hemos, por un largo tiempo, hemos estado haciendo actividad en conjunto. Eso es lo que puedo contar así como la génesis, ¿no? me parece muy interesante. Eh, el género negro es un género que a mí me atrae especialmente, digamos. Ahora, a ti, Eduardo, he visto que tú casi te has dedicado mucho al negro, digamos, publicado novelas policiales, escrito en esta línea. Eh, ¿A ti te parece que es una literatura desde la cual se puede abordar un poco la historia del presente de Chile de estos últimos años a partir del golpe, por ejemplo? Sí, desde luego. O sea, yo creo que, bueno, el libro Martes Negro es bien único, es bien único en el sentido de que, como decía Bartolomé recién, agrupa una gran cantidad de autoras y autores, por lo menos dentro de las tres selecciones que él menciona, esta es la más nutrida, y es bien único en el sentido de que se aborda específicamente el tema del golpe cívico-militar de 1973 desde una perspectiva policial y negra, que era un desafío. Cuando Bartolomé comienza a comentarnos esta idea, yo no pensé que íbamos a llegar a tanto. A pesar de que el género sí se presta para eso, por ese lado quizás uno podría haber esperado que la respuesta fuera tan positiva, porque varios de los autores y las autoras que están acá eh, eh, habían trabajado previamente desde el género negro el tema de la historia de nuestro país y, y- y específicamente la historia reciente, o sea, todo lo que ha sido Chile desde el golpe de Estado hacia acá. Eh, Esos temas habían aparecido antes en textos, por ejemplo, aquí esto muy a la rápida. Gabriela Aguilera tenía, Mm, Cecilia Aravena también, ¿para qué decir Ramón Díaz? claro, Ramón tiene un Díaz, nombre en esta área. claro, la historia de Chile está desde su primera novela La ciudad está triste, que alude a la tristeza de la ciudad en dictadura. Entonces, Mac Valdés también, Claro. Diego Muñoz, etcétera. Mira, una gran cantidad de las personas que están presentes en Martes Negro ya habían incursionado, ya sea como parte de la historia central o como parte del entorno de su historia, con el tema de la dictadura, el golpe y las consecuencias posteriores. Pero así todo, como decía al principio, yo creo que es un gran mérito haber juntado, además en un plazo, yo diría, relativamente breve de tiempo, haber juntado todos estos relatos. Encuentro que es bien único en ese sentido el libro, es bien especial. Como se ha dicho, por los 50 años han salido muchos libros este año,
y pero mucho, este tiene su su propia perfil historia. propio y único. Sí. Sí. Oye, es verdad, hay un conjunto de nombres muy destacados en la literatura chilena actual, especialmente en relación al género negro. Y otra cosa que me llama la atención y que me parecería interesante tener una opinión de ustedes, es que en el prólogo del libro que estuve yo leyendo con detención, se habla de algunos aspectos de esto que son bien notables. Por ejemplo, existe mucho la idea alrededor de esta frase, de que la historia la escriben los victoriosos. Normalmente cuando hay conflicto, hay vencedores y vencidos. Y normalmente la historia se entera por el discurso de los vencedores. El discurso de los vencedores es el que se impone. Sin embargo, aquí ocurre algo curioso. Todos nosotros hemos visto el tremendo esfuerzo que han desplegado los vencedores para justificar y para incluso negar últimamente aspectos de lo ocurrido o todo lo ocurrido y tratar de levantar este discurso de que finalmente Chile logró despegar económicamente, que es un despegue que es bastante relativo. Eh, por gracia a que existió la dictadura. Sin embargo, y esto me llama a mí mucho la atención, en la mayoría de la literatura, lo que tiene que ver con literatura, no con lenguaje histórico, periodístico o de crónica, sino lo que es literatura, ese éxito no se ve en ninguna parte. Por el contrario, lo que surge de estos cuentos que están reunidos en esta colección es la visión bastante negra y despiadada y un poco cruel de la forma en que actuaron esos vencedores, entre comillas, digamos. Eh, y eso me parece a mí que en este caso es como un contrasentido, porque ¿cómo logra coexistir un discurso de los vencedores que pretende ser victorioso y maquillar todo de una manera tan hermosa como ellos quieren verlo, con la realidad que va quedando de manifiesto en esta literatura, digamos, con lo que se expresa aquí? Eso me parece muy interesante como punto. No sé qué opinión les merece a ustedes. Bueno, tomando el turno, ¿no? La verdad es que se menciona en ese prólogo justamente de que en algún momento el discurso de los vencidos, ¿no? Toma la posta, ¿no? Y rescata, recupera, reinterpreta, ¿no? Relee. Y no solo eso, sino que además ese discurso de los vencidos ocupa espacios muy interesantes dentro de la literatura, ¿no? Y eso está en toda la historia de la humanidad, ¿no? Porque nosotros somos herederos literariamente, por cierto, de los cronistas de la conquista, ¿no? En nuestro, y Chile tenemos un gran ejemplo con la Araucana de Alonso de Ercilla, ¿no? Y así en otros países, ¿no? Estos cronistas que eran más o menos escritores, posiblemente Ercilla eran uno de los más escritores, y otros como los conquistadores, digamos, memorialistas eran menos escritores, pero ahí está de alguna manera el discurso, pero hay un discurso también de los vencidos, ¿no? Que está en el padre Bartolomé de las Casas, por ejemplo, en parte, ¿no? Y que Sí, está en muchas crónicas escritas por los distintos, en los distintos países, digamos, en los cuales se surgieron México, el Ande, en Chile también, y en Venezuela, y en Brasil, qué sé yo, ¿no? Hay otro discurso también que se rescata y que es más difícil, digamos, de conseguir, ¿no? Entonces, la literatura ahí agarra un espacio sumamente interesante. Ahora, yo quisiera señalar, como yo participé un poco en la compilación, ¿no? Y yo tenía estos 22 autores que pudieron haber sido más, ¿no? La verdad es que en algún momento cortamos, se hizo todo muy rápido, ¿no? Entre estos autores, eran autores que nos conocíamos, todos, digamos, cual más, cual menos, no habíamos leído, todos, cual más, cual menos. Ese discurso que tú lo encuentras, Jorge, tan cercano al discurso de los vencidos, se dio en forma natural, digamos, ¿no?
Es una cosa interesante porque no había ninguna instrucción, digamos, de que había que darle palos a tal o Claro, cual, digamos, no, no, ¿verdad? no, surge Lo que pasa, naturalmente. ¿no es cierto? Lo que pasa es que este suceso, este hecho, ¿no? Todos lo tenemos como una gran herida interna, ¿no? En nuestros corazones, en la cabeza y en todos lados. Y es una cosa interesante además el hecho de que de este grupo de autores somos menos de un tercio, ¿no? Los que efectivamente vivimos esa época de Ya, manera intensa, integral, por la edad, ¿no? esencial, claro que Y el sí. resto, y el resto de muchos autores lo han conocido también por los discursos, por la prensa, etcétera, etcétera. Cosa que lo que este discurso de vencedores ha ido siendo, como tú dices, de alguna manera transformado, ¿no? Se ha ido dando vuelta, ¿no? Y nosotros hemos visto en la historia. Y sin embargo, para terminar, digamos, Mm, en esa introducción también se dice, ojo, que la historia de repente tiene volteretas, como lo decía sí, Marx, ¿no? claro, Se da como tragedia y de repente se da como comedia, ¿no? como Y creo comedia. que en este momento estamos en el borde, en el Mm, borde de una situación parecida, ¿no? claro, muy cerca, orillando. Eduardo, ¿te gustaría agregar alguna idea en este tema? Sí, complementando un poco, quería agregar que efectivamente la literatura, yo creo que, y otros ámbitos del arte y la cultura, han contribuido desde hace mucho tiempo a desafiar el discurso hegemónico de los vencedores. Y en ese sentido quería destacar, y claro, en el contexto de los 50 años hubo bastante coloquio y debate en torno a eso. Quería destacar el rol que tuvo la literatura chilena en dictadura, o sea, los textos que se publicaron en plena dictadura, que vaya que había que tener decisión, por decirlo suavemente, coraje para hacerlo, y publicar en dictadura muchas veces con mensajes velados, muy oblicuos, con mucha metáfora, tanto poesía como novela y cuento. Me estoy saliendo del género negro, No, aunque no, por también supuesto. hubo algún ejemplo dentro del género, pero un poco recordar esos primeros textos que salieron, dando claros mensajes que mostraban lo que se estaba viviendo desde una óptica más de los vencidos. ¿M? Estoy pensando, bueno, en poesía hay muchos ejemplos, en narrativa, Los Recodos del Silencio de Antonio Stornol, Sí. Lumpérica de Amel El Cid y otros textos pioneros. Y ahí el género negro se nos cuela también por el lado justamente el que mencionaba antes, La ciudad está triste, de Ramón Díaz. Eso solo va a ponerle ese matiz de la partida de todo esto. A mí me parece muy interesante porque ahora, al cumplirse estos 50 años, ha surgido muy potentemente este concepto del negacionismo, que en la época en que ocurrieron estas atrocidades, diría yo, muchas veces la gente que uno comentaba, oye, fíjate que pasó tal cosa, decían, bueno, en algo habrán dado metido, esta frase, en algo habrán dado metido. Se convirtió como en la frase cliché, era, digamos, la manera que tenían los Poncio Pilatos modernos de lavarse las manos. Dice, en algo tiene que haber andado metido. Entonces, hoy en día, escuchamos a gente decir frases como, oye, si no es para tanto, ya han metido mucha orgullo con esto, ya córtenla, si ya es hora de dar vuelta a la página. O sea, ya es hora de olvidarse. Barrer bajo la alfombra de nuevo. La misma actitud. El minimizar, ocultar, esconder. Y sucede que yo veo que uno de los pocos lugares en donde va quedando de algún modo un testimonio, y yo diría que algo más allá de un testimonio, es creación literaria, digamos, es en la literatura. Porque todo lo que yo leo aquí, yo he estado leyendo este libro, y todo lo que yo leo aquí tiene que ver con haber sido los actores, los malos que aparecen en las novelas policiales, los que cometen el crimen,
Los autores del delito están en este caso, en la mayoría de los casos, están en los aparatos de represión, los aparatos de gobierno, digamos. Y eso nos plantea un tema bien serio desde el punto de vista policial, de la novela policial, porque normalmente son ellos los encargados de dilucidar los atropellos y los crímenes cometidos. Pero acá resulta que son ellos los ejecutores de esto, y eso está quedando como un dato duro de la causa de la historia de Chile, ¿no? En todo este periodo que ocurre a partir del 11 del 73. ¿Quiénes son realmente los que están investigando lo que ocurrió y cómo ocurrió y por qué ocurrió? Pareciera que eso no ocurre aquí, ¿no? No sé si me logro explicar. Sí, sí. Sí, mira, tú sabes que se ha acuñado el concepto del neopolicial latinoamericano, ¿no? Que es un concepto ya que tiene ya tantos años como el golpe, por lo menos, ¿no? Y que fue acuñado por una serie de escritores latinoamericanos justamente, ¿no? Y en los cuales uno de los elementos centrales son los crímenes de Estado, ¿no? Los crímenes, digamos, perpetrados por los que deberían de alguna manera estar en el lado de los, digamos, de los buenos, por decir así, ¿no? De los derechos de las personas, en fin, de cosas por el estilo. Por lo tanto, hay esta tradición de los cuales algunos autores han estado dentro de esa tradición y uno los puede distinguir, los puede reconocer, ¿no? Otros no tanto. Yo creo que en ese sentido el libro, como a mí me tocó leerlos todos y conversar con cada uno de los autores y autoras, hay una variedad muy grande, ¿no? Una variedad muy Sí, grande de enfoques, ¿no? No hay, por decir así, porque conceptos, digamos, como el neopolicial latinoamericano, la nueva novela social del continente, digamos, eh, ese tipo de esquemas tan rígidos de repente no funcionan, digamos, y empiezan a salir esas cosas hechas en serie que la verdad es que no interesan demasiado. Pero eso no se da porque hay muchos autores y autoras en el libro que se meten un poquito en una onda más, incluso más experimental, ¿no? Más experimental en la forma de narrar, lo cual le da un interés particular al libro, digamos. claro, Cosa que yo en ese sentido, como otros compiladores, respetamos lo que son los autores, porque aquí hay autores consagrados, ¿no? Hoy día la claro, gente escribe, sabemos que la gente escribe muy poco, ¿no? Realmente muy poco, ¿no? O sea, la juventud, ¿y por qué no tienen más autores jóvenes? Porque no escriben, no sé, a lo mejor claro. estoy yo un poco despistado, pero el No, hecho es que los que somos más viejos tampoco nos pescan mucho, digamos. Entonces, eh, ahí estamos, yo quisiera perder uno leyendo ya, los autores y autoras, ¿no? Porque de adelante. estos dos, ¿no? Gabriela Aguilera Valdivia, por ejemplo, una Sí, autora que tiene muchas publicaciones. Cecilia Aravena Zúñiga, que sí, sí le ha publicado junto con Eduardo algunas novelas a cuatro manos, ¿no? sí, Juliana Varias, ¿no? sí, Un más conocemos joven, digamos, de todo el lote y que el caso reside Capablanca, sí, en Argentina, ¿no? Claro. El ajedrez, todo eso, ¿no? César Bernay, un hombre también de la pero PDI, un bibliotecario de la detective, PDI. ¿no? Pero de un entusiasmo tremendo. Jorge Calvo, también está ahí Jorge con nosotros, con una larga trayectoria. Juan Ignacio Colil, uno de los autores También muy más, buen escritor. y muy buen escritor y que ha tenido mucho éxito y ha ganado premios y cosas por el estilo. Eduardo, que está con nosotros aquí, que tú ya lo describiste. Ramón Díaz Eterovich, por cierto, ¿no? Bien, conozco El, larga, el- sí. el mejor de todos nosotros, Saga digamos, ¿no? Heredia, toda la saga Heredia. Exactamente, una de las sagas en términos clásicos más sólidas de nuestro país, ¿no? Bueno, Toño Freire, ¿no? Un También lo hombre de una conozco. larga trayectoria en la televisión, en el audiovisual, etcétera, y que tiene también su serie. Se podría hacer una biografía muy interesante, y el libro Sí, contiene, ¿no? Para quien se interese, tiene las biografías de todos con fotos, ¿no? claro que sí. Que una novedad en este tipo de libros, que nos Sí, permitamos, digamos, hacer una breve biografía con algunos libros principales
y los fotos de los autores, ¿no? Está también Ignacio Fritz, de una generación más joven, Julia Guzmán Guatina, ¿no? Que está ya publicado 2 novelas Sí, y está a punto de publicar otro libro en narrativa. Gonzalo Hernández, un muy buen escritor también. Jaime Larraín Ayuso, lo conocen menos, él reside en Buenos Aires, amigo mío personal que se ha dedicado un poco a la novela de espionaje, ¿no? ya. Bueno, un servidor, Bartolomé, Diego Muñoz Valenzuela, también un escritor de Conocí. primera línea en nuestro país, digamos. Mm, Helios Murialdo, que reside en Canadá y entre Canadá, Chile y Altos de Cantillana. Antonio Rojas Gómez, ¿no es cierto? Antonio, sí, que es ha una gran publicado figura varias novelas policiales, Antonio. Sí, y le gusta mucho y ha sido muy gentil en hacer críticas, hacer reseñas y apoyarnos. Pablo Rummel, también un joven un poco de la línea de Ignacio Fritz, también moviéndose en lo fantástico. Verónica Silva, una escritora que tiene también ha publicado recientemente algunos libros. Eduardo Soto Díaz, también con una trayectoria. Max Valdés, claro, editor también. entusiasta y también con algunas novelas género negro. Y Mauri Berra, que es mi doble, un autor con el cual yo he publicado a 4 manos, digamos, y que está con un cuento propio, digamos, ahora de Mauro, ¿no? Entonces tú ves que es un grupo de autores con su personalidad, ¿no? Un Sí, compilador no puede estar diciéndole hoy que escriba así o escriba así, ¿no? O sea, si sale bien. Además que yo pienso que en una compilación estamos todos en vitrina, ¿no? Es como ir al mall, ¿no? Estamos todos en claro. vitrina y la gente se puede poner ahí a vitrinear y dice, bueno, o sea, que hay que hacer un gran esfuerzo personal, digamos, para que las cosas salgan óptimas, ¿no? Ay, hablé mucho, Eduardo, tal vez No, tú está puedas bien, agregar algo. No, muy, muy bien, muy bien. Sí, claro, volviendo al planteamiento de Jorge, yo creo que esa variedad de autoras y autores que está acá, que acaba de enumerar el Bartolomé, efectivamente abordan el tema desde perspectivas tan distintas que todos los subgéneros dentro del policial y negro, yo creo que de alguna manera están acá. O sea, efectivamente esto de que el culpable está dentro del aparato del Estado es como típico de lo que se ha llamado el neopolicial. Quienes debiesen estar haciendo la investigación terminan siendo a veces los culpables. Eso está, varios de quienes participan aquí en Martes Negro, y me incluyo, no podría decir que clasifican dentro de lo que se ha llamado el neopolicial latinoamericano. Pero también otras formas, lo común a todo lo que está acá, yo creo que básicamente, y un poco esa era la pedida, así lo entendí yo, que fueran textos que tuvieran que ver con lo policial y negro como gran paraguas, y dentro de cada de eso caben muchas cosas más. Hay muchos textos acá donde, por ejemplo, el tema del golpe es parte del contexto de la historia más que de la historia misma, y donde los personajes principales no son necesariamente agentes del Estado, y donde los victimarios muchas veces no son agentes del Estado, sino personas que se aprovechan de ese contexto. Claro, Entonces el golpe pasa a estar en el contexto para cometer sus propios crímenes y venganzas personales. claro. Eh, entonces, en ese sentido, yo creo que es bien rica la mirada que se recoge en este libro, y como la posibilidad de hacer una inmersión. Y ahí quería agregar algo más, que es que en esto que y ahí conecto de nuevo con el primer comentario que hiciste, Jorge, que es que esto del discurso de los vencidos, y la historia de los vencidos, yo creo que una ventaja que tiene ahí la literatura en general respecto a otras manifestaciones, y estoy pensando en el cine, documentales, que desde luego en este año han habido también muchísimos, relativo a los 50 años. Una ventaja de la literatura ahí es que nuestra contraparte, que son los lectores, las y los lectores, eh, empiezan a vivir la historia, se meten adentro, tienen que tener un rol mucho más activo, poner de su cosecha, y a lo mejor sumergirse en algunos de los personajes más de lo que se puede lograr en otras manifestaciones como, que son hermanas, como cine,
y documental, etcétera. Eso quería agregar nomás. Sí, a mí, aprovechando un poco lo que tú acabas de decir y lo que ha dicho también Bartolomé, una de las cosas que a mí en lo personal me llama la atención es que en el momento en que vivimos los hechos, digamos a partir del 73 de septiembre, se produjo una suerte de silencio de las noticias. Uno se enteraba de cosas que estaban ocurriendo, se enteraba por el correo de la bruja, digamos, por el rumor, porque alguien llegaba a contar que en alguna parte había pasado algo, pero no estaba en las noticias, no se sabía. Y yo al leer este tipo de relatos me voy enterando de cosas que yo no tenía idea que habían ocurrido, digamos. Y me pasó también durante en los 50 años entrevistaron a mucha gente contando historias que uno no tenía idea que habían ocurrido, nadie nunca las contó, digamos. No eran públicas, ocurrieron y habían pasado en silencio, digamos, desconocidas. En ese sentido, yo pienso que este libro se vuelve en un libro muy interesante en la medida que comienza a mostrar un mundo que hasta ahora estaba así un poco en la oscuridad, en las brumas. No ha sido conocido, digamos, con los detalles que uno ve ahí. A mí hay varios relatos que me han impresionado. Como yo sé que ustedes de algún modo los leyeron y tuvieron de algún modo que ejercer algún criterio selectivo de alguna manera, sin necesariamente nombrar autores, hacer mención a algún relato que les parezca a ustedes de que podrían destacar ahora de los que aparecen en el libro. Así nomás en términos generales, digamos, como para recomendárselo a algún lector interesado. ¿Eh? Sí, mira, Alguna historia que haya llamado la atención. a mí me gustaron todos, ¿ah? La verdad es que no tengo allí eh, preferencia, ¿no? Sino que Ya, a mí lo que me interesa son los estilos, ¿no? Los estilos de cada cual, ¿no? Y nosotros no entramos ahí a criticar de ninguna manera ni los contenidos, digamos, ni la forma de... Algunos detalles de edición por aquí y por allá, ¿no? Sacar alguna cosa. Eso fue una parte que yo hice y que también el editor, la editorial, digamos, también. Pero son unas cosas muy menores, muy secundarias. Pero a mí me gusta mucho el tema del... Mira, yo tuve una columna en un diario, en un suplemento cultural de un diario boliviano que se llamaba La Ramona, ¿no? ya, Y en La Ramona tuve una columna que se llamaba Cuentos y Cuentistas. Fue una época en que yo me di cuenta, estamos hablando de una década atrás más o menos, ¿no? Que yo me di cuenta que yo tenía un vacío en lo que era el tema del cuento, ¿no? Tenía un vacío de lecturas, ¿no? No es tan fácil leer cuentos, ¿no? Y sobre todo que nosotros somos dependientes de las traducciones y de las editoriales externas, qué sé yo, ¿no? ya, Entonces me preocupé de hacer esta columna prácticamente como un desafío personal y me dediqué a leer muchos cuentos, ¿no? Y cuentistas, digamos, buscando autores y con cierta propensión hacia el género negro o cercano, ¿no? Buscando, por ejemplo, si pensamos en Graham Greene o en Conrad o en Daudet o en los autores que uno quisiera, Pirandello, ¿no? Los grandes cuentistas de la historia de la literatura, buscar allí, grandes escritores, buscar allí particularmente la temática de los cuentos, ¿no? Entonces eso me llevó a sentir un gran interés y un gran placer, digamos, en ver las maneras distintas en que se dan estos autores, ¿no? Por ejemplo, en el género policial, yo conseguí por ahí un libro de cuentos de Chester Himes, por ejemplo, ¿no? ya, sí lo Lo cual es conozco. raro, Sí, porque es raro encontrarlo en traducción, sobre no todo, es ¿no? fácil, ¿no? Claro. Claro, uno conoce las novelas con esta pareja de detectives negros, ¿no? Que tienen su manera especial de afroamericanos, digamos, ¿no? Pero que hay un libro de cuentos ahí, es algo particularmente interesante, ¿no? Ahora Hammett, uno no podría entender a Hammett y uno dice, habla de Hammett, puede hablar del Halcón Maltés, ¿no? Mm. Que a mí me Ya no parece una es. novela un Sí. poquito, claro, me parece una novela un poquito pesada, digamos, ¿no? Mm. Pero como cuentista, es un cuentista realmente espectacular, ¿no? Las descripciones de mujeres más geniales y lo he visto yo en Hammett. Y también Chandler y así, ¿no? Entonces, en este caso, a mí
hay autores y autoras que me gustan un poco más que otros, qué sé yo, pero son sorpresivos. Alguna infidencia, me acuerdo de Helios Murialdo, ¿no? Helios va a estar en la antología. Entonces alguien me dijo, oye, pero Helios escribe solamente novelas de 300 páginas para arriba. ¿Cómo, cómo a meter a Helios ahí, qué sé yo? Y Helios salió con un cuento que es un cuento notable, ¿no? ¿Recuerdan ustedes que asocia con un episodio de aquellos tiempos que fue la muerte de un general, ¿no? Que se decía que era un general Mm, ligeramente contestatario de sí, de su comandante en jefe, ¿no? Por claro. ejemplo, uno se encuentra, y a mí eso me pareció, y por eso hay cuentos que me gustaron mucho, pero prefiero no señalarlos así, como así, ¿no? Sí. Porque yo creo que Yo, todo ahí es interesante, creo yo, como claro. tú, Jorge, lo mismo. Yo he leído varios, no todos todavía, porque estoy leyendo, pero me parece muy variado, muy diverso y muy atractivos también. Son tremendamente cautivadores, digamos, la forma en que abordan cada tema y sorprendentes. Me pregunto, Eduardo, si en ese sentido tú tienes algo que destacar, que te haya llamado la atención más, digamos, o recomendar. Claro, por supuesto, que uno tiende a recomendarlos todos, porque es obvio, ¿no? Sí, sí, muy complicado eso de destacar uno. Claro. Claro, yo de verdad, y lo digo con sinceridad, encuentro que es un muy buen libro en su conjunto. Entonces, encontraría medio injusto destacar uno en particular. Debo decir que tengo mis preferencias, ¿ah? Ya, pero, ya, ya, pero, por supuesto. pero Bueno, no diga, quisiera explicitarla, porque coincido con Bartolomé que son todos muy buenos. Entonces, cuando uno está en ese tema y decir, y este es más bueno que estos otros que parecen, no, 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 eh, por supuesto. me complica un poco, la verdad. Eh, me la voy a tratar de sacar. Me la voy a tratar de sacar. Bartolomé habló de los clásicos. Se fue a Hammett y a Chandler. Y yo me la voy a tratar de sacar diciendo de que aquí en este libro también hay dos autores que no están. Y a esos quiero destacar, que son dos que se nos fueron y que Ya, están en la dedicatoria. Este libro, y yo considero que eso es un acierto del libro, dice a Pepe Gay y Poli Delano in sí, memoria, y creo que es muy bueno destacarlos a ellos, eh, y que son además autores que justamente hicieron esto en sus incursiones en el género policial. En el caso de Pepe Gay, él trabajó mucho el género. En el caso de Poli, incursionaba de vez en cuando, pero ambos, en sus textos que caen más dentro de la clasificación de policial y negro, el tema de la dictadura y del golpe de Estado estuvo presente. Eh, eh, Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Poli, era un libro como la novela Este Banco del Parque, mm, eh, o La broma de una mantis religiosa. En el caso de Pepe Gay, Manos al Fuego, es el tema central ahí, de las violaciones a derechos humanos en la época de la dictadura, y otros también lo aluden. Eh, entonces, claro, así que voy a tratar de zafar de destacar a alguien en particular de este libro, de los que ahora están mencionando estos dos, que, como decía, no hay textos de ellos ahí, pero están en las primeras páginas, aparecen justamente mencionados y reconocidos. bueno, yo solamente quiero decirles ahora que uno sin darse cuenta se van 45, 50 minutos. Te fijas, ya estamos acercándonos al fin de este conversatorio. Y a mí me gustaría que pudiéramos terminar esta conversación hablando un poco. Yo creo que el cuento goza de buena salud, ¿ah? Se siguen publicando cuentos, buenos cuentos. Creo que el cuento sigue siendo un género muy atractivo. Y entiendo, Eduardo, que tú estás publicando por estos días un libro cuento. Me gustaría que nos hablara un poquito de ese libro cuento. ¿También tiene relación temática con esto o te aborda otros temas? Puedes mostrar, si lo tienes a mano, muéstralo. Mira, Como no venía preparado, no, no, claro, ese libro salió hace poquito, no hará una sí, semana o dos. sí, se acaba de lanzar. Se Ya, acaba de lanzar, y yo creo que sí tiene relación con lo que estamos
conversando porque son, no todos, pero más de la mitad de los cuentos yo creo que caen dentro de la categoría del género negro. Ya, Eh, y está muy presente, yo diría, una de las vetas que se heredan de la pesada herencia que nos deja el golpe, que es el tema del exilio. Entonces yo creo que está en este libro tanto en Dos Gardenias, en su título, sí, está tanto el tema del golpe o las secuelas del golpe más que el golpe mismo, y la vertiente del género negro también. Así que sí, yo creo que hay una relación, salieron con relativamente poca distancia, y estoy muy, muy contento con ese libro. Por cierto, algo que comentó Bartolomé, esto de que hay como una cofradía del género negro, el día del lanzamiento del libro lo mencioné explícitamente como parte de las deudas que tengo en haberme hecho el camino como escritor. Mencioné, por ejemplo, la Corporación Letras de Chile, y mencioné la cofradía de escritoras y escritores del género negro, que es una cofradía muy, muy apañadora, sobre todo con los quienes están partiendo. Yo a esta altura ya no soy de los que están partiendo, partí hace un buen rato, pero sigo observando que eso pasa, ¿no? Que cuando aparecen nuevos escritores y escritores, algunos presentes en este libro Martes Negro, por ejemplo. Entonces, rápidamente hay una acogida, hay un apoyo, eh, así que eh, interesante eh, todo aquello. sí. Bueno, regresando a este libro para ir terminando ya. Martes Negro, me gustaría que ustedes pudieran comentar dónde se encuentra, para los auditores interesados, dónde es fácil adquirir el libro. Está en librería ya, ¿no? Supongo yo, no sé si pueden comentar algo al respecto. Eh, lo único que puedo comentar es que tal vez está en alguna librería, es un resorte de la editorial, ¿no? Pero Ya, sí sé que va a estar de todas maneras en pocos días más en la Filsa. En la Filsa claro, va a estar el libro, en la sí, editorial, en comienza el día. conjunto con, eh, con, eh, con la editorial, digamos, Espora Editorial, con Vicio Impune y Sí, con Letras de Chile, van a estar muy bien instalados en la Filsa. Y aprovecho de señalar que seguramente vamos a tener algunas sesiones en de el lectura, campo de lecturas. ¿Ah? en la Seguramente fila. vamos a tener Qué bien, en la qué Filsa. fantástico. En la Filsa. Todavía no, Excelente. entiendo que no hay fechas todavía. No sé Mm. si Eduardo tienes algún dato más, pero entiendo No, que no hay, eh, no hay- todavía parece que todavía no nos confirman las fechas, pero sí, sé que se están solicitando 2 fechas para que se hagan ciclos de lectura en torno a Martes Negro. Y aprovecho de agregar que además de que va a estar en la Filsa, me consta porque hay gente que me ha comentado que ya lo ha comprado vía internet, o sea, Sí, ahora directamente se en puede la comprar página de web internet, ya. de con la la editorial. editorial, se entra a la página web de Editorial Espora y se puede comprar y lo envían a domicilio. A Perfecto, domicilio, nada más cómodo. claro. Pero yo creo que la Filsa va a ser un gran momento y vamos a tener Sí. ahí, y ya está hecha la convocatoria a los autores, a los 22, digamos, para quienes puedan ahí eh, participar en estas lecturas, digamos, y presentaciones del libro, y que espero que eso resulte. Así que eso va a ser... a mí también me han preguntado mucho, digamos, por el libro, y yo no tengo, digamos, ejemplares extra, eh, aparte de los míos, no, los dos que nos tocó a cada autor, pero sí vamos a estar en la Filsa, sí, en forma, ¿no? Eso es lo que Sí, puedo garantizar, sí. muy buena noticia. Además, la fila ya viene, ya quedan muy pocos días. Estamos a El 9, 10, 10 días de que comience. exacto, el Así, 10, ¿no? El 10 parte, ¿no? el 10, claro, que es Sí, viernes, el viernes 10, el viernes 10, justamente. claro. Eso es. Bueno, yo quiero agradecerles que hayan tenido la amabilidad de venir a conversar a este programa Palabras Peligrosas sobre novela policial, literatura negra y esto relacionado con el golpe de Estado en Chile y los años difíciles que nos tocó vivir. Les doy las gracias y recomiendo a nuestro público, a nuestros seguidores, que estén atentos al libro y lo busquen, lo sigan. Gracias. Gracias, Eduardo. Gracias a ti. A ti, Jorge, gracias. Un gusto estar en tu programa, como siempre.